¿Qué tal, señores? Muy buenas y bienvenidos un día más a Segovia es así en verano. Hoy nos hemos venido hasta Villacastín porque aquí se desarrolla uno de los temas que les vamos a contar en nuestro programa de hoy. Ya saben que cada lunes repasamos los momentos más significativos y las mejores imágenes que nos deja el fin de semana tanto en la capital como en la provincia. Una de ellas aquí en Villacastín, pero no es la única. También estaremos en Riaza, por ejemplo, o en la capital disfrutando de la buena música. Por todo esto, les invito a que nos acompañen en el programa de hoy. Bienvenidos a Segovia es así. En el programa de hoy recorremos la provincia de Segovia. Estaremos en el concurso de pintura rápida de Riaza. Recordaremos la historia de los fueros en Sepúlveda. Les mostraremos los rincones más desconocidos de Turégano. Todo esto y más hoy en Segovia es así en verano desde Villacastín. Este municipio segoviano en el que nos encontramos hoy, Villacastín, ha acogido este fin de semana sus primeras jornadas culturales, una cita para dar a conocer el patrimonio histórico, la música y también realizar visitas guiadas y conferencias por este municipio. Aquí hemos estado. Villacastín acoge durante estos días unas jornadas culturales con el fin de promover y divulgar el patrimonio histórico y artístico de un municipio que tiene mucha historia. Estamos con Rafael Álvarez para que nos cuentes un poco en qué van a consistir estas jornadas. Pues en principio se trata de volcar el interés sobre la historia de Villacastín, reflejado en el patrimonio, en una historia no ya la que se conoce e incluso que en algún momento se ha modificado o transgiversado, mostrar los últimos descubrimientos sobre la historia de Villacastín y volver la vista sobre la riqueza del patrimonio que tenemos, que merece la pena conocerlo y preservarlo. Entonces, si les parece bien, lo que empezamos en relación con la heráldica, para el que no supiera nada, los escudos es una insignia que lo que hace es identificar a personas notables. Digo notables porque si hablamos de personas nobles parece como si esa palabra se hubiera degenerado. Las personas notables son aquellas que hacen cosas importantes para la sociedad y de las cuales se beneficia la sociedad. En la plaza tenemos, en los soportales, ahora lo veremos, el escudo más antiguo, que es del siglo XV, después el del escudo de Villazgo, el que adopta el ayuntamiento, que está en las esquinas del edificio, y en la plaza tenemos el escudo de los Pérez de la Concha, que ya es del siglo XVIII y que muestra una heráldica avanzada. La heráldica comienza en el siglo XII y lo que trata es de identificar a los caballeros que van cubiertos con armaduras para saber quién es cada cual en la batalla. En principio esta es la primera parte. Pues lo mejor que podemos hacer es empezar ese recorrido para conocerlo todo mejor. Este escudo puede datarse en el siglo XV. Ha sido complicado el saber de quién era y cuál era el motivo del mismo, pero tenemos una teoría que hasta el momento es lo único que podemos demostrar y si alguien conoce otra cosa, pues podría decirlo. Yo creo que es un escudo del rey Enrique IV, porque en la parte inferior del mismo, en lo que se llama la punta, hay una granada, y esa granada es la divisa del rey Enrique IV. La granada significa dulce y amargo es reinar. Luego después la adoptarán los reyes católicos, pero con otro sentido diferente, como es el de la toma de Granada, ¿no? Este es el más antiguo, que no es esculpido, es un escudo grabado. Es en granito gris, que es la piedra típica de Villacastín, pero que además yo creo que estuvo en la iglesia románica que ocupaba el sitio de la actual y significaría concretamente un privilegio otorgado por Enrique IV a la iglesia de Villacastín. ¿Cuál pudo ser el privilegio? El que las cortes se pudieran reunir en la misma para aprobar las leyes de la Hermandad Nueva, que fue un origen lejano de la Guardia Civil o la policía, pero más bien de la Guardia Civil, pues que es la que tiene competencias en ciudad y en campo, en villas y en campos. Este es el más antiguo. Si les parece bien, vamos a ver el escudo que llamamos de Villazgo. Rafael, aquí en la fachada del ayuntamiento tenemos otro de los escudos. Pues tenemos un escudo del siglo XVII y es un escudo que en sí mismo nos da mucha información. En ese año, 1627, la villa, no es villa, es Villacastín, compra el derecho a tener jurisdicción propia, es el derecho de Villazgo, se lo compra el rey que andaba falto de economía. Entonces,
Este es el escudo que conmemora esa situación, pero que no es precisamente el escudo que se adoptó oficialmente. El escudo que se adoptó oficialmente el que hemos visto en las esquinas superiores del ayuntamiento, que era un cuartel único con un escudo moderno, con un castillo moderno. Este es un escudo atípico, no es muy normal. La forma del campo es muy extraña y los elementos que lo componen se mueven a confusión, pero en principio es un escudo cuartelado que debería estar contrapuesto, castillo nuevo, castillo viejo, castillo viejo, castillo nuevo, y sin embargo han puesto los castillos viejos en el primero y segundo y los nuevos en el tercero y cuarto. No es muy normal. Entonces, o el que hizo, el que esculpió en arenisca el escudo no era muy versado, o el que le dio los datos no conocía muy bien la ciencia de la heráldica. Luego, cuando se ha rehabilitado en el año 2000 el escudo del ayuntamiento, se le han colocado los colores que básicamente pensamos que podría tener, porque el agua y la intemperie, puesto que estaba puesto donde está el reloj actualmente, pues hicieron desaparecer parte de los colores. Los colores son azul y rojo. Pero el escudo que adopta el ayuntamiento en 1741 es el escudo de cuartel único. ¿Qué ocurre? Que en Castilla el 20% de los escudos tienen un castillo único. Al ser un escudo para identificar al pueblo, si se identifica como tantos otros, la identificación es menor. Entonces, este era el que de alguna manera era distinto a todos los demás y podía hacer una identificación mayor. El castillo antiguo de Castilla y el castillo nuevo, como la Castilla antigua y Castilla nueva. Sería un simbolismo más o menos, ¿no? Esta sería la cuestión. Y ahora podemos acercarnos al convento para que veamos sobre todo la portada del ayuntamiento, o sea, del monasterio, porque es piedra típica de Villacastín y no es muy habitual encontrarla en los escudos heráldicos. Rafael, aquí tenemos en el convento otros dos nuevos escudos. Efectivamente. Este convento de monjas clarisas comienza en 1618 y los fundadores del convento dejan su sello en la fachada para patentar o decir quién han sido los que lo han realizado. A la izquierda tenemos el escudo de los condes de Molina de Herrera. Es un escudo partido. La primera parte es Mesía, Tobar, Velázquez, Báñez. Y la otra parte es Clara de Paz, que fue la segunda esposa. La primera esposa está enterrada en la capilla de los Mesía en la iglesia parroquial. Lo importante es la forma del escudo, que es una forma de escudo típicamente español, y lo más curioso y lo más importante es que es en granito gris de la zona de la villa de Villacastín, que saben que es el granito típico. Y en principio, por ejemplo, esos redondeles indicarían los árabes muertos en combate por parte de la familia Clara de Paz, ¿no? La familia Paz. A la derecha está la familia Mesía, Velázquez y Diáquez. Y hay una diferencia, mientras que los condes tienen una corona encima del escudo que indica que es el conde de Molina de Herrera, mientras que el hijo todavía no ha heredado el condado, con lo cual no tiene corona. Luego en el interior, en el frontal de la iglesia, están los escudos de cada uno de ellos con las coronas respectivas, porque ya al heredar le correspondía el tener el adorno exterior de la corona. O sea, que lo más interesante es que es un escudo de estilo español del siglo XVII, principios del XVII, hecho en granito, que no es nada fácil, porque normalmente los escudos suelen ser en arenisca, que es mucho más fácil de trabajar. Aquí el problema es que los colores no se le pueden dar tan fácilmente, aunque hay su clave también. En principio la fachada sería del siglo XV, es de una de las familias principales de la villa en el siglo XV-XVI, y la característica más importante es que el escudo está picado. ¿Por qué se pica el escudo? Porque en Villacastín hay el sistema de behetría, que consiste en elegir a un señor que es el que gobierna, pero todo el mundo paga impuestos, sea noble o sea pechero. Al pagar todo el mundo impuestos, la forma que tienen de diferenciar a un noble de un pechero es el escudo de armas que le identifica. Entonces, en esta casa vive un noble. ¿Qué ocurre cuando se va? Que pican es lo que hay en el interior del campo. Y así resulta que
el escudo está picado porque los dueños han dejado la casa, de manera que el que la va a ocupar en principio no es noble. Tiene la característica curiosa del alfiz, que tiene una serie de flores heráldicas, y en la base tiene 2 dragones. El dragón simbolizaría algo así como el que guarda la entrada de la casa, el que defiende de los males a los que viven en el interior de la casa. Es muy curiosa porque es de las pocas portadas que se conservan, porque muchas de ellas pues, han desaparecido, se han vendido y tal. Y bueno, luego aquí también tenemos en aquella casa que está a la izquierda, que en ella residió Napoleón una noche de diciembre de 1808. Esto es lo más importante del escudo de aquí, ¿no? Es un escudo español que es cortado y pertenecería a 2 linajes como mínimo, ¿no? Eso es lo más importante. Pues muchas gracias, Rafael, por mostrarnos los escudos de una parte de la villa de Villacastín y de su historia, que nos ha resultado pues, a todos importante y muy curiosa, y vamos a seguir disfrutando con las actividades que habéis preparado. Pues muchas gracias, así lo esperamos. Estamos también con Antonio Orcajo, presidente del Centro Segoviano, y es que en este encuentro cultural también las conferencias son parte importante. Cuéntanos un poco en qué va a consistir la conferencia que vas a impartir en unos minutos. Pues se va a referir a un hijo ilustre de esta villa, a Fray Antonio de Villacastín, que fue sin duda el hombre importante que tuvo Felipe II para hacer el monasterio del Escorial como lo conocemos hoy. Fue el que puso la primera piedra y el que colocó la última teja, es decir, a lo largo de ese periplo desde el inicio y el final, la figura de Fray Antonio fue muy importante para que conozcamos la obra que hoy es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Toda la documentación que tenemos, ¿cómo era la personalidad de Fray Antonio? Bueno, la personalidad de él es muy compleja, pero muy sencilla a la vez, porque teniendo tanta complicación como tenía para controlarlo todo, no olvidemos que el rey Felipe II había dicho: mi boca habla por la de Fray Antonio de Villacastín. Es evidente que fue un mundo complejo, pero él era muy sencillo. Él era un segoviano muy recio, muy cumplidor, enormemente honesto, con lo cual ahorró muchísimo dinero al rey, y aparte de eso, pues la confianza que tenían con él hizo que fuera la figura emergente que cuidó todos los detalles, como te digo, para que los arquitectos, los pintores, los doradores, los canteros, los aserraderos de madera, todos tenían que pasar antes por el visto bueno de Fray Antonio de Villacastín, que era un humilde muchacho que nació en esta villa de Villacastín y que se quedó huérfano siendo muy niño. Sí, pero con el paso de la historia nos hemos quedado con una persona muy importante para Villacastín. Bueno, sin duda uno de los más importantes, no solo para Villacastín, sino para Segovia y para España. No olvides que Fray Antonio de Villacastín está considerado como el patrón de los aparejadores, pero es mucho más. Su figura en el mundo entero, en el mundo anglosajón, se le admira, se le reconoce como el hombre que fue capaz de tener controlado un clavo y 20 kilos de oro a la vez. Es decir, que era un hombre de una valía personal, una dedicación, una rectitud, una honestidad y una profesionalidad. Había sido desde muy jovencito albañil, constructor, hacía trazas de obra, y por eso hay un cuadro en el Escorial que se ve a Felipe II que está recibiendo explicaciones de lo que se está haciendo en el monasterio, y hay solo 3 figuras: Juan Bautista de Toledo, que hizo la traza del monasterio; Juan de Herrera, que le sustituyó al morirse; y Fray Antonio de Villacastín. Y a quien el rey está escuchando es a Fray Antonio de Villacastín. Muchas gracias, Antonio, por mostrarnos a uno de los personajes más ilustres de esta villa. Muchas gracias, de esta villa, de Segovia y de España. Este encuentro Conócelo y Quiérelo, con el objetivo de conocer más a fondo Villacastín, también va a contar con música aquí, a nuestras espaldas, en la denominada Catedral de la Sierra, en la iglesia de San Sebastián, con la actuación del coro Matritum Cantat, con los que los vamos a dejar después de acabar este reportaje, conociendo un poco más lo que ha sido la historia de Villacastín.
La Villa Segoviana ha acogido este fin de semana la 39 edición de su concurso de pintura rápida. 50 artistas que han recorrido las calles, los rincones más emblemáticos de Riaza para mostrarlos en sus obras. Desde 1975 la localidad de Riaza congrega a multitud de pintores que participan en el certamen internacional de pintura rápida Villa de Riaza. En esta edición se daban cita cerca de 50 pintores que desde primera hora de la mañana se disponían a pintar alguno de los rincones con más encanto de la villa. Un certamen que es un orgullo para todos ellos. Estamos contentos, ha bajado un poco la previsión que teníamos de toda la media que teníamos de todos los años de pintores, pero también es verdad que cada vez existen más concursos de pintura rápida. Hoy coincidimos con Burgos Capital, que hay un concurso de pintura ahí, y bueno, nos ha faltado, tenemos unos 50 pintores importantes, que al final es gente importante la que viene aquí, porque creemos que es un premio importante lo que damos de aquí. El jurado está formado por entendidos en historia del arte, por lo que a la hora de elegir los ganadores el nivel siempre es muy alto. Lo que buscan los pintores, que intento tener gente profesional dentro del grupo de jurado, pues buscan un buen acabado, una buena pintura y que sea bonito para Riaza, porque al final es un premio que se va a quedar en Riaza y que la gente sobre todo le guste. Ha habido de todo, años atrás se valoraba mucho más a lo mejor algo más abstracto y tal, pero hoy en día lo que buscamos es que sea un paisaje o un entorno de Riaza que sea bonito y sea reconocible sobre todo. Pintores consagrados, aficionados y noveles procedentes tanto de la propia villa como de todos los rincones de la geografía española. Las calles de Riaza se convertían en un pequeño museo de arte. Pues he estado dando vueltas por el pueblo buscando rincones y es un pueblo que conozco bastante porque vengo por aquí a menudo, pero aún así no me hacía con el lugar. Y me cogí esta esquina porque me gustaba el rincón este del porticado con toda la plaza de fondo y el ayuntamiento al fondo y me gusta este rincón. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en elaborar este cuadro? Pues he empezado a las 11:30 y espero a las 5 haberlo terminado. Espero. Nunca se sabe si podrá acabar, pero creo que sí. Es una gama amplia, ¿no?, de colores. Sí, es una paleta quebrada, no sé si ves la paleta, hace bastante trabajo. Y uso una paleta con colores naturalistas, yo intento plasmar lo que veo. No si hace hoy como es un día gris, no voy a intentar plasmar un día de luz porque no lo hay. Yo intento plasmar lo que veo. ¿Qué te parece este concurso de pintura rápida? Pues mira, 39 años dando espectáculo, yo creo que creando arte y siempre pues tratando de valorar las cosas bonitas que tiene Riaza. ¿Qué es lo que has intentado plasmar hoy aquí? Pues mira, dentro de la plaza los dos símbolos más importantes como puede ser el ayuntamiento y la iglesia y el entorno de la plaza con su bullicio, con su gente y técnicamente pues trato de coger la parte circular para que me componga. La temática es Riaza y sus barrios, admitiendo todas las técnicas y procedimientos pictóricos, así como las corrientes estéticas. ¿Qué te parece este concurso? Pues es un concurso muy interesante, es un concurso donde se ha juntado muchísima gente con muchísima calidad y vaya, es un sitio muy bonito para pintar, la verdad, tiene muchos rincones pictóricos. ¿Qué es lo que está intentando pintar aquí hoy? Pues las terrazas, un poquitín la plaza, coger un poco la luz esta que apareció hoy, que no apareció muy buen día, pero bueno, poco a poco se está levantando y bueno, los brillos, destellos. Es la primera vez que participaba y bueno, la verdad es que me ha impresionado el pueblo. Tiene una arquitectura muy peculiar y me ha costado elegir tema. ¿Qué es lo que estás intentando mostrar? Pues la luz que había en este cruce esta mañana. Era una luz así muy gris y el tono de las fachadas en piedra y demás me gustaba bastante. Estoy intentando sacarlo. En esta edición se han dado cita a pintores venidos desde diferentes partes de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, Madrid e incluso de Galicia. De manera paralela, la Asociación Cultural El Rasero celebraba la edición número 37 del concurso infantil, en la que han participado cerca de un centenar de jóvenes pintores. Continuamos en Segovias así en verano, hoy desde Villacastín y desde este municipio segoviano nos vamos a ir a visitar otro, a la Villa de Sepúlveda, que este fin de semana ha vuelto a recordar su pasado medieval en una nueva edición de la Fiesta de los Fueros, con Isabel la Católica como protagonista. Sepúlveda acoge la 31ª edición de la Feria y Fiesta
de los Fueros, especial porque está dedicada a la reina Isabel la Católica. Vamos a recorrer los rincones de esta villa medieval con el pasacalles musical, con teatro, con artesanos, con muchas cosas que vamos a recorrer y les invitamos a que lo hagan con nosotros. Pues que la infanta doña Isabel, hermana del rey de Castilla, y su esposo don Fernando, heredero del reino vecino de Aragón, tienen en pensamiento visitarnos, y han de ser acogidos cual ambos merecen, ya que la villa fue siempre hospitalaria y agradecida, y no olviden la concesión de sus fueros y su confirmación. Pero antes disfrutemos, pues hoy es día de feria y pronto se abre el mercado. Sí, y por ello no está de más recordaros a todos los que estáis aquí presentes que Sepúlveda es tierra de ley, tierra del fuero. Y para que no tengáis después altercados, os diré que nada de hurtar o robar, de hacer daño o molestar. En esta muy noble y leal villa de Sepúlveda, hoy, a 19 de julio, es para mí un honor inaugurar esta 31ª fiesta de los pueblos. Mis primeras palabras son de gratitud hacia el excelentísimo ayuntamiento y a su ilustrísimo señor alcalde por darme la oportunidad de recordar y homenajear a Isabel, a Sepúlveda y a su fuero. Y hacerlo aquí, en esta tierra que ha ido tejiendo los hilos de su memoria como tesoro artístico, histórico, cultural y espiritual con el que se identifican los sepúlvedanos. Gracias también a todas vuestras mercedes por su asistencia, atención y recreación a la época de la reina Isabel. Gente y aparte, bueno, pues te ayuda a conocer también un poco la historia de Sepúlveda. Por ejemplo, este año que está dedicada a Isabel la Católica, que estuvo aquí en Sepúlveda, que confirmó los fueros y tal, pues también es bastante importante. Pues me parece una buena opción para que venga el turismo y además para poder rememorar los tiempos en los que Sepúlveda era medieval. Si no estás disfrazado, como que no estás en ambiente, lo bueno es eso, pues que te trasladas. Yo siempre digo, estos no están disfrazados, venís del futuro. Hay gente que tiene niños que les pone ahí hasta ya casi con el carricoche ya les pone con el disfraz de templario o de templaria, también hay alguna chica. Me parece muy divertida porque también hay cosas para que se suban los niños. Señoras y señores, acabamos de entrar en el túnel del tiempo y en este momento nos encontramos en la segunda quincena de enero de 1472. Reina en Castilla, el rey Enrique IV, el impotente, quien tiene como válido a don Juan Pacheco, marqués de Villena y maestre de Santiago. Hemos sido siempre del rey y no consentiremos que del rey abajo ninguno quiera sofocarnos. Y sin embargo, nuestro rey Enrique sufrió de prenderse de una de las más preciadas piedras de su corona, como es Sepúlveda, para complacer a su ambicioso vaquito. Y es, con muchos señores. ¿Se acabó la historia? Pues no, porque al poco tiempo nuestra Isabel de Castilla, de nuestra villa y de España, se encontró en un gran aprieto y a Sepúlveda acudió. Ya sabéis cuántos aprecio.
desde el pueblo. Todos marchan bien armados, manos firmes, dientes prietos. Que nuestra reina peligra y gratitud le debemos. Y la reina quedó salva, tras duras luchas y encuentros. Nuestra villa una vez más mostró su agradecimiento. Que su generosidad, demostrada en todos tiempos, nos sirva a todos de estímulo, nos sirva a todos de ejemplo. Y aquí acaba la historia, que es verdad que no es cuento, porque grandes estudiosos encontraron documentos y cartas que testifican todo cuanto yo refiero. El oficio de cantero precisamente es uno de los oficios más representativos de la vida de Sepúlveda. Sepúlveda convivían muchas familias que trabajaban este oficio, dado que aquí tenemos la piedra rosa Sepúlveda, se extrae de las canteras que están aquí próximas al centro de la población, ¿no? Y estamos ofreciendo reproducciones medievales, reproducciones de códices medievales, de frescos, todo románico, gótico. Y bueno, pues todo puesto así en tablas envejecidas, con pan de oro, según las técnicas que se utilizaban entonces, pues con los pigmentos naturales, con el temple al huevo. Y bueno, pues hay un poco de todo, hay desde imágenes religiosas, imágenes profanas. Con búhos de la suerte, con semillas y cortezas de árbol y cosas en hierro también, candelabros, máscaras del teatro así y varias cosas. Y en esta feria lo que yo ofrezco son, mira, atillos que están inspirados en estos antiguos, ¿eh? Y son un bolso muy antiguo, pero a la vez muy moderno. Como ven, la villa medieval de Sepúlveda ha viajado hasta el medievo, ambientando sus calles, también con la colaboración de sus vecinos que se han vestido para la época y recuperando oficios antiguos. Acabamos aquí nuestro recorrido por la 31ª edición de la Feria y la Fiesta de los Fueros en Sepúlveda. Como les prometía, continuamos con música en Segovia es así en verano, porque este fin de semana se ha celebrado el 40 aniversario de la celebración de los actos del bimilenario del acueducto. Lo ha hecho la Asociación Plaza Mayor con un homenaje a su impulsor, Francisco Rodríguez de Paula, en forma de concierto de viento y cuerda. Con motivo del 40 aniversario de los actos del bimilenario del acueducto, la Asociación Cultural Plaza Mayor ha querido rendir un homenaje póstumo a Francisco de Paula Rodríguez, Francisco del Caño. ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Bueno, la verdad es que ya estaba fraguada desde hace muchísimo tiempo. Yo estaba esperando, podía haber sido cualquier año, pero bueno, yo creo que estaba esperando dos fechas. Una que fuera una fecha con una efemérides un poco redondeada, por decirlo así, y hemos buscado que 40 años después, que hoy precisamente el 20 de julio de 1974 al año 2014 se cumplen esos 40 años y bueno, hemos querido recordar haciendo un homenaje a quien realmente fue el creador del bimilenario y quien puso de manifiesto la cultura segoviana. Sí, porque fue impulsor y promotor de muchas actividades. Bueno, no solo el bimilenario, yo creo que es la base y el cuerpo de la cultura segoviana. Y digo por qué, porque aparte de los actos que tuvieron con la inauguración, que se hicieron se descubrieron tres placas conmemorativas, una fue aquí precisamente en esta plaza de Santa Columba, que fue inaugurada precisamente con una placa que ponía que el jefe del Estado en el año 1974 inauguraba esa fuente. Se inauguró también la calle de Vía Roma, especialmente porque esa misma calle, que es a lo que me refiero, da nombre al encuentro entre Segovia y Roma y evidentemente, como no podría ser de otra manera, pues la loba capitolina, que evidentemente es una réplica del original que está en Italia. Puedo decir que hay dos, una está en París y otra está aquí en Segovia, y que se descubrieron precisamente para este evento, y que ello mismo pues dio esa fuente cultural a lo que ahora mismo es el Festival Internacional de Música en Segovia, la música de cámara, que este año llega precisamente
a su 39 edición y, como no, la música de la Semana de Cine, que también, bueno, pues son los 3 cuerpos en los que se puede apoyar especialmente los actos del bimilenario, y que, bueno, pues que desde entonces no se ha dejado de hacer y ha tenido esa continuidad, con lo cual yo creo que hoy más que de sobra está justificado este acto para poder tener un encuentro entre Segovia y Roma, y bueno, pues en una parte pues entrelazar esas dos uniones que así lo son. Un homenaje musical con un concierto de cuerda y viento. Sí, eso es lo que le habría gustado ahora mismo a Francisco de Paula, que falleció en marzo del 2012, y evidentemente está muy claro que él era un experto musical en ese sentido. Paco lo hacía todo en todas esas labores, escribía los catálogos, coordinaba, contrataba, hacía las crónicas de los periódicos, con lo cual yo creo que es un hombre de un gran valor artístico y cultural, con lo cual pues creemos que hoy este concierto que va en su nombre y en homenaje a su persona, pues creo que evidentemente es lo más justo que hoy se le puede hacer, y más especialmente en este día. Sí, aunque cualquier homenaje se le pueda quedar corto, quizá con el cariño de todos los que estén aquí presentes y con la música se pueda lograr. Sí, la música, ya te digo, que forma parte de la parte y trayectoria de la cultura segoviana. Se tocan diferentes aspectos musicales, y yo creo que uno de los géneros que siempre tiene un sonido totalmente muy bello en ese sentido es la música de cuerda y viento, y como no, esos grandes festivales que se tuvieron. De hecho, se inauguraron con unos grandes festivales, y podemos recordar, por ejemplo, entre otras personas, que María Dolores Pradera pues estuvo aquí, evidentemente, para ese concierto de ese día. Podemos ver en estas imágenes captadas, esta es una revista que yo escribí hace 25 años, en 1989, que le ponía que Segovia se debe a Roma, y precisamente quien fue alcalde de la ciudad, don Juan López Miguel, pues inauguraba esos actos, al igual que, por ejemplo, se ve también evidentemente cómo se trajo las aguas del Tíber y se mezclaron con las del Eresma para unir ese hermanamiento entre Segovia y Italia. Pues muchas gracias, y ahora sí vamos a disfrutar del concierto. Muy bien, muchas gracias, que lo disfrutemos todos. La música del grupo segoviano Staccato va a servir para homenajear a Francisco de Paula Rodríguez, y estamos con Elena y Estela. Supongo que para vosotras será muy especial, ¿no?, poder participar en el homenaje. Pues sí, nos hace mucha ilusión porque, no sé, es tocar aquí, a los pies del acueducto, además con gente que conocemos y homenajeando, así que muy guay todo. Sí, una experiencia diferente, la verdad, de tocar en otros sitios a tocar justo debajo del acueducto, la verdad. Un concierto de cuerda y viento, contándonos un poco más en qué va a consistir. Pues a ver, somos un grupo de cámara del Conservatorio de Segovia y tocamos un poco de todo. Vamos a tocar clásico y obras de Mozart, un tango también, sí. Bach, de todo y un poco, de todo un poco, lo que surja. De estilos. El grupo está compuesto, ¿no?, por 4 chicas. Sí, yo que toco la flauta, Estela cello. Yo cello, un violín y una viola. Pues esperemos que el público segoviano disfrute de los actos del bimilenario en su 40 aniversario y también con vuestro concierto. Muchas gracias. Gracias. Y el otro, evidentemente...
Segovia es así en verano, continuamos. Vamos a mostrarles ahora algunos de los mejores momentos que nos ha dejado el Festival de Segovia este fin de semana, como ese concierto, ese teatro que se ofrecía en el patio de armas del Alcázar y que recorría la historia de España, o una de las citas con los jóvenes pianistas ganadores del Premio de Santa Cecilia. Es una de las imágenes que se repite cada noche en los diferentes escenarios donde se está realizando el festival. La atractiva oferta de espectáculos invita cada noche a que cientos de segovianos acudan a disfrutar de ellos, como lo hicieron también en el patio de armas del Alcázar con la obra teatral Así es, sí, así fue. Somos comediantes y no pocas veces nuestro hablar es en verso, que es la poesía fingimiento de cosas útiles, veladas y cubiertas con una hermosa cobertura y medida, que es de mayor perfección y autoridad que la prosa. Hay muchos comediantes que son muy bien nacidos e hijos de algo. Pero lo que menos ha menester la farsa es personas bien nacidas. Galanes sí, gentiles hombres y de ágiles lenguas. En el sudor de nuestra cara ganamos el pan con inllevable trabajo, usando de continuo la memoria. Hechos perpetuos gitanos de lugar en lugar y de mesón en venta, desvelándonos por contentar a otros, porque en el gusto ajeno consiste nuestro bien propio. Con nuestro oficio no engañamos a nadie, pues sacamos nuestra mercadería a pública plaza, al juicio y a la vista de todos. Una comedia humanística protagonizada por Verónica Forqué, Joaquín Notario, Juan Fernández y José Manuel de Seda, y bajo la dirección de Laila Ripoll. Esta obra trata de mostrar la sociedad española desde inicios del siglo XV hasta el siglo XVI, transitando de generación en generación, desde el fin de la dinastía de los Trastámara, la llegada de los Austrias y la coronación de Carlos V en Italia. ¿Piensas que por ser mancebo valiente o niño de días, que ausente estaré? Y hasta que llegues a viejo impotente, la mi venida retardaré. Avísate bien que yo llegaré a ti a deshora, que no he cuidado que tú seas mancebo o viejo cansado, que cual te hallare, tal te llevaré. A la danza mortal venid los nacidos, que en el mundo sois de cualquier estado. El que no quisiere con llanto y gemidos, le haré venir muy presto al llamado. Durante el espectáculo disfrutamos de las voces de tradición oral y escrita en una pieza teatral sin igual. A otros fortuna y suerte, y al cabo viene la muerte, que no nos deja ningunos. Soy la fortuna y soy caprichosa. Es mi firmeza no ser constante, y por gobierno ser discrepante, a veces gentil y de virtud generosa, y otras cruel, malvada y dañosa, que es mi ley la eterna mudanza y trocar del hombre la esperanza. Bien sé quién sois, Fortuna. Fui guiado hasta las puertas de vuestro gran palacio por una diosa. Allá me recibió la divina providencia y me mostró todos los rincones de vuestro gran laberinto. Así es, sí, así fue, es mucho más que un paseo por la historia. Los ganadores del Premio Infantil de Piano Santa Cecilia, en su 17ª edición, ofrecieron en San Juan de los Caballeros un concierto muy melódico que congregó también a multitud de espectadores. En él participaron Cristina Sanz, Gorka Plada y Alejandro Domínguez. Este último ofreció un repertorio de Bach, Chopin o Albéniz. Alejandro es el premio especial al mejor intérprete de música española y al segundo premio del Grupo B.
El más joven de los participantes en este concierto era Gorka Plada, natural de Jerez de la Frontera y de tan solo 12 años de edad. A sus 8 años comenzó sus estudios musicales, ya en 2012 fue finalista del premio de piano, que en esta nueva edición se ha logrado el primer premio del Grupo B. Cerraba este concierto de piano la joven Cristina Sanz, ganadora de 3 premios en este certamen. Estas son algunas de las propuestas del festival, que arranca ya su segunda semana y a las que se suma la 45ª edición de la Semana de Música de Cámara. Ya sentada en una silla, ya acordándome de ti. Ay, que te quiero, sin interés de ningún dinero. Ay, sin interés de ningún dinero. En Segovia es así en verano, no queremos que te pierdas la 39 edición del Festival de Segovia y por eso te invitamos a asistir a todos los conciertos de pago. ¿Quieres conseguir una entrada doble? Solo tienes que enviar un correo con tus datos a la dirección del programa segoviasasí@rtvcyl.es con el asunto Entradas FS. Solo los más rápidos conseguirán una entrada para el próximo espectáculo. Recuerda, envía un correo con tus datos a segoviasasí@rtvcyl.es con el asunto Entradas FS. Este verano navega por un mar de música con el Festival de Segovia y Segovia es así en verano. Les decía al inicio del programa de hoy que hoy íbamos a recorrer distintos municipios de la provincia. Ya saben que estamos en Villacastín, que hemos pasado por Riaza o por Sepúlveda, pero todavía nos queda una visita más que nos va a llevar hasta Turégano, porque allí descubriremos algunos de sus rincones desconocidos. Va a ser después de esta pausa para publicidad. No se lo pierdan aquí en Segovia es así en verano. Hoy les presentamos una nueva sección en la que recorreremos rincones desconocidos de nuestra provincia, aunque este es bien conocido, Luis. Pues sí, yo creo que es muy conocido. Tiene mucha riqueza monumental, incluso paisaje, y por supuesto hoy vamos a mostraros, o vamos a intentar mostrar a la provincia pues un poco de esa riqueza monumental que tiene Turégano. Hablamos de una sección que mensualmente recorreremos gracias a unos guías especiales, la Federación de Jubilados y Pensionistas de Segovia. Bueno, un poco la iniciativa fue mía y tuya, y vamos a estar sobre todo acompañados por gente que sabe de los pueblos, como en este caso va a ser Victoriano Borreguero, que aunque tenemos el mismo apellido no somos familia, pero bueno, la verdad es que somos de la misma época. Y yo reconozco que Victoriano Borreguero, aparte de haber escrito varios libros sobre Turégano, pues es el que más sabe de esta villa. ¿Por qué nace esta sección en Turégano? ¿Por qué han decidido que sea Turégano el punto de partida?
Hombre, entre otras cosas porque yo soy de aquí y me apetecía que primero lo hiciéramos aquí porque es donde cuando mejor conocía a la gente, porque al ser el principio quería dar una buena imagen, porque, no sé, por diversas razones, por lo que hemos dicho, por la monumentalidad de Turégano y porque yo creo que merece la pena hacerlo, abrir esta sección en un pueblo como Turégano. Pues acompáñennos porque estamos en la plaza, vamos a hablar de la plaza, vamos a hablar de la iglesia y vamos a hablar del castillo de Turégano. Victoriano y Luis, en este recorrido hacia la iglesia tenemos que hacer una parada obligada justo aquí. En el casino. Se llama Centro Turganense, pero este casino es un poco la representación de la aristocracia tureganense y segoviana de principios del siglo XX. Aquí empresarios, comerciantes, farmacéuticos, médicos, terratenientes, labradores, se reunieron y hicieron un casino en 1909 y hasta que construyeron el edificio que es de 1915 estuvieron viviendo ahí de prestado y se jugaba. Había timbas, pero aquí no, aquí ya empezaron las timbas a moderarse y era mucho más cultural. Y tenían un primer artículo que decía, se puede hablar de todo menos de política y de religión. Y hasta en la guerra civil, que siguieron abiertos, cuando venían, por ejemplo, que habían matado a uno de los niños de Turégano, que en la guerra venían llorando y ellos no podían hablar de política porque estaban en sus principios. Es el ejemplo de cómo ese siglo XX tolerante, de esos terratenientes que parece que iban a ser totalmente de derechas, eran liberarios, libertarios, eran tremendos. Si veis los estatutos de este casino, fíjate, en 1909 se hacen los estatutos, el 15 se aprueba este edificio tan bonito, libertad por encima de todo, pero respeto, era tremendo esto. ¿Y actualmente en qué se ha convertido este edificio, este antiguo casino? Pues se ha convertido en un centro social. Está formado por la mayor parte de los vecinos de Turégano, que tienen que ser socios, tienen que hacerse socios, pagan una cuota y aquí es el centro de reunión yo diría que de todo el pueblo, aunque predomina la gente mayor, pero tiene varias plantas y en algunos casos se han hecho exposiciones, en otros casos se han hecho otro tipo de actos y la planta baja preferentemente es para partidas, para juego de cartas. El mus, que también podíamos jugar una partida. Otra de las paradas, seguimos caminando hacia la iglesia y tenemos otra parada más obligatoria aún, que es el antiguo Palacio Episcopal. No, la plaza de Turégano acababa en el Palacio Episcopal. Todas estas casas son parásitas. Entonces esa fachada, en los libros históricos de censos y tal, la plaza de Turégano acababa con la fachada del Palacio Episcopal. Y era una galería inmensa que luego la transportaron delante porque se metieron estos edificios. Y en ese Palacio Episcopal, por ejemplo, de los últimos recuerdos que hay es que cuando la guerra de Napoleón, aquí hubo un retén de franceses y luego se hace un inventario. Y en el inventario de lo que se ha roto y no se ha roto, cada una de las salas, el salón de visitas, el salón de los pasos perdidos, las caballerizas del obispo, o sea que hasta 1850 y tantos por ahí, ya con la desamortización de Mendizábal lo compraron unos particulares, se construyen estas casas delante. Era el Palacio Episcopal. Había dos palacios episcopales en Segovia, el de Segovia y el de Turégano. Entonces casi todos los pueblos, hasta para las cuestiones administrativas, venían al Palacio Episcopal. Pero luego los obispos, como Turégano es señorío del obispo, no de la diócesis, tenía su palacio, otro palacio en las proximidades de Turégano, que es donde descansaba en verano, y ese no lo desamortizaron nunca. Hasta la Segunda República, que lo vendieron de una manera un poco, vamos, no muy legalista. Y en ese palacio hasta se ordenaban todos los curas, porque el obispo estaba viviendo aquí, por el mes de junio por ahí, se ordenaban los curas en el Palacio de Turégano, pero no era en el Palacio Episcopal que ya era privado, sino en el Palacio Episcopal, que sobre la iglesia de Santa María del Burgo, porque Turégano no tuvo muchas iglesias y parroquias, construyeron los obispos, que lo llamaban el chalecito, porque ahí es donde veraneaban los obispos. Todavía hay aquí gente que se llaman los jardineros, como mote, y empiezas a investigar, es que eran los jardineros del obispo, pero estamos hablando de hasta 1920-30. Cuando se hace el casino, todavía el obispo vivía en el palacio de allá. Hombre, el primer palacio de los obispos estuvo en el castillo, pero este fue ya el segundo palacio. Este palacio ahora reconvertido en una vivienda, no sé si la han podido visitar.
Bueno, ahora es una vivienda totalmente privada, vamos, particular. E incluso abajo ha habido una carnicería. Lo que pasa es que la historia, evidentemente, no hay quien la borre. Y eso es así, seguirá siendo lo que ha sido en su época. Dentro de lo que cabe, todavía se mantiene un poco la fachada, como ves. Fíjate si se mantiene que como era el Palacio Episcopal que daba a la plaza, el último obispo que puso ahí, que es de 1800 y algo, se ha convertido ese escudo en el escudo de la villa. El escudo de Turégano es ese escudo. No es el de Arias Dávila, que aquí vivió tanto tiempo. Es ese escudo, porque es el que cerraba la plaza, que era el último obispo que estuvo en ese palacio. Y el que quizá da significado a la villa, porque durante muchos años el hecho de tener aquí una sede del obispado marcó la vida. En la zona de Sepúlveda y por ahí, los cronistas, cuando escriben las historias de la diócesis, todos los curas tenían que venir todos los meses a rendir cuentas a las cortes administrativas de toda esta zona al Palacio Episcopal de Turégano. Y aquí le recibían los administrativos y todas esas cosas, hasta la desamortización. Después de la desamortización de Mendizábal, ya en 1850 y tantos, ya se acabó. Los obispos venían, porque es su señorío, al palacete aquel de allá. Siguen teniendo el castillo, aunque hay una cesión al ayuntamiento, pero sigue siendo suyo. Y el obispo de Segovia, hasta hace muy poco tiempo, todavía lo tiene en sus títulos, siempre se titula en los actos solemnes, señor de la villa de Turégano, acaba así, el obispo de Segovia, por la gracia de Dios, no sé qué, y señor de la villa de Turégano. Él, no la diócesis. Por eso Arias Dávila, los López Barrientos, todos esos obispos se han encerrado aquí, de aquí no salían. Pues si les parece, vamos a dar unos pasitos más para llegar a la iglesia. La iglesia de Santiago es uno de los símbolos, de los emblemas de Turégano. Has dicho símbolo y emblema, lo has definido. Turégano tuvo muchísimas parroquias, pero según se fueron cerrando parroquias, todo el arte, todas las esculturas, todas las piedras se van concentrando en la última que queda. Hasta el siglo XX había otra parroquia, que es la de San Miguel, que estaba dentro del castillo y tenía culto y tenía de todo. Pero aquí se va metiendo y ahora esto se ha convertido en la explosión de arte de todas las épocas, porque ha venido de todas las iglesias y todas las parroquias. Hubo 6 parroquias, pero montones de ermitas, y por donde vas te ves de repente un Cristo románico de la iglesia de San Pedro, te ves de repente un San Antón de la iglesia de San Norte. ¿Cuántos? Es lo del exterior, es, diríamos, la síntesis de todo lo que fue la historia de Turégano en el arte. Y hay esculturas, hay de todo. Pero de repente, alguien en 1991 se cayó una tabla de esa joya de retablo que ves allá al fondo. Es un retablo además soberbio, y dentro se empiezan a ver santos, se empiezan a ver piedras, se empiezan a ver joyas, y después de mucho tiempo se reconstruye, se trae, y encontramos después lo que fue esta iglesia primitivamente, que era una iglesia románica llena de belleza, que veremos dentro de un momento. Si empiezas por allí, pilas bautismales románicas, Cristos, que el famoso Cristo de la iglesia de San Pedro, que es una joya, estuvo en las edades del hombre, y es una joya. Estas culturas soberbias, extraordinarias por todas las esquinas. Pero lo que vamos a ver dentro, que era lo primitivo de esta iglesia, que era una iglesita. No era la iglesia de San Miguel, aquella que los obispos hicieron debajo de su castillo o construyeron su castillo encima. Esto era una iglesia pequeña que heredó toda la sinagoga de Turégano, que en un pleito con los reyes católicos dan a esta iglesia los cementerios, los fonsarios y la propia sinagoga de los judíos de Turégano cuando huyen, que es la casa del párroco. Luego esta iglesia ha tenido muchísima historia, pero sobre todo que es la síntesis, como tú dijiste, de la historia eclesiástica de Turégano. En esta iglesia de Santiago se alberga una pila bautismal con mucha historia. Y tanta. No era de aquí esta pila. Esta pila fue la pila bautismal de la iglesia de San Juan, que quizá fue la primera de Turégano. Pero la iglesia de San Juan, cuando se cierra, ahora es el cementerio, esta la llevan a San Miguel, que era la de donde vivían los obispos. Y la de San Miguel la trajeron aquí, pero luego las cambiaron. Y la que está en San Miguel, que es otra pila románica preciosa, es la que estaba aquí. Y esta es la que estuvo en San Juan. Y en esta pila, aparte de que es de una belleza extraordinaria, de una sola piedra, perfecta, preciosa,
La historia es de las personas ilustres que han sido bautizadas aquí. Como por ejemplo. Por ejemplo, el famoso Diego de Contreras, que fue presidente de Castilla en 1543. Como por ejemplo, Esteban Vicente. Como por ejemplo, Jerónimo García Gallego. Como por ejemplo, Luis Borguero del Caz. Como por ejemplo, yo, mis abuelos, mis padres. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Jubilados de Turégano, Ilio Vigildo. Pero mira, en las partidas de bautismo, como por ejemplo la de Esteban Vicente, se cuentan cosas preciosas. Esteban Vicente era el hijo del teniente de la Guardia Civil de Turégano. Y coincide por casualidad en 1901 que mi abuelo es el alcalde, le eligieron en 1901 alcalde. Y como era el teniente de la Guardia Civil, pues nace su hijo Esteban y le invita. Y entonces las pilas del partido de bautismo dice, testigos, Victoriano Borrero y no sé qué otro más. Y en esa partida de bautismo pues cuenta de Esteban Vicente simplemente que se bautizó aquí, en esta pila, y que 2 años después se marcha. ¿Por qué? Porque su padre deja lo de teniente de la Guardia Civil, renuncia a la Guardia Civil y se va a Madrid. Y ya comienza su vida por allá, aunque él siempre estuvo muy unido a Turégano y después de la muerte de Franco volvió a Turégano. Pero, por ejemplo, de Jerónimo García Gallego cuentan cosas del bautismo, quiénes fueron los padrinos, quién fueron todo. Ese fue el famoso diputado de la República de Turégano. De Luis no me acuerdo lo que cuenta, quién fueron sus padrinos. De mí, pues lo que cuentan, quién eran mis padrinos, esas cosas. Pero aquí se ha bautizado gente súper ilustre. Hablábamos hace unos instantes de que las partidas de nacimiento además eran el testimonio de la historia de Turégano. Gracias a ellos, a estas partidas se mantiene la historia viva de aquel entonces. Bueno, los curas cuando hacen una partida de bautismo no se limitan a decir hijo de tal, abuelos, de dónde son sus abuelos, quiénes son los testigos y esas cosas. Hay algunos que no sé por qué empiezan a contar historias. Yo antes os he contado una, pero te cuento otra. Por ejemplo, en una partida de bautismo de repente un día el cura dice, y hoy ha aparecido una niña colgada recién nacida en el balcón de la iglesia de enfrente y los vecinos corriendo, no dice llamaron a la Guardia Civil o a la Cruz Roja, corriendo la metieron a bautizarla para que muriera y la pusimos de nombre Bonifacia, la que hizo el bien. Y dice, esa niña nunca más se supo. Se murió, no se murió. Yo he visto en los libros de fábrica de esta iglesia hacer, porque están enterrados debajo, en un año hacer 100 tumbas, de las cuales 80 de niños. Luego morían los niños constantemente. En nuestra época, ¿recuerdas la cantidad de niños que morían? Pues en esa época morían muchos más. Pero de esa Bonifacia, la niña sin nombre, es una historia que se cuenta en una partida de bautismo. Otro día el cura de repente dice, interrumpo la partida para decir que hoy ha habido un diluvio universal en Turégano. Y empieza a decir, empezó a llegar agua de los 2 ríos y al llegar a la iglesia saltaron, rompieron 11 casas de la plaza, se metió el agua aquí. El cura cogió la custodia, asomaba la custodia al agua para que se fuera al agua, pero no acababa de irse. Dice, y yo creo que es porque la Virgen del Burgo estaba su iglesia en obras, se la habían traído aquí, y la iglesia del Burgo no estaba a gusto aquí, por eso hacía la Virgen del Burgo que lloviera, porque aquí es la patrona de las lluvias, la Virgen del Burgo. Pero de repente, después de terminar toda la partida de bautismo, que han tenido que entrar en la Plaza Caballo, que no sabía si habría muertos, que se han caído 11 casas, que se han caído no sé cuántas, interrumpe. Y 3 días después vuelve a esa partida de bautismo y pone debajo, pues según me cuentan, en Segovia fue peor. Y eso lo cuenta en una partida de bautismo un cura de Turégano. Luego... Y gracias a él sabemos que justo ese año, en ese momento, cayó un diluvio. O que ese cura tenía una especie de vocación de novelista y estaba novelando, porque yo no me creo nada. Es como cuando la Biblia empieza por decir, no dice la Biblia que Dios creó a Adán y de ahí sacó una costillita. No, la Biblia dice que Dios hizo al hombre, creó al hombre y lo hizo varón y mujer. Que no me venga la alcaldesa de Segovia diciendo tonterías, palabra de mujer. Porque el hombre es hombre y tiene mujer y varón. Lo que pasa es que luego contamos, hombre, que si al hombre le sacaron de una costillita, pero yo ya no sé si debo contar esto delante del sitio donde a mí me bautizaron. Y como tengo las partidas de bautismo, pues sé hasta quiénes fueron los 2 testigos de mi bautismo. Un tal José Buller y un tal Julián Gallego, el cura, el médico. Esos fueron mis testigos.
Victoriano, es momento de hablar de estas esculturas halladas a principios de los 90. Es el momento de hablar de la Capilla Sixtina del Arte Románico. ¿Qué ha pasado aquí? Mira, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que durante 400 años esto no se ha podido ver. ¿Por qué? Porque era muy feo y había que taparlo con retablos de madera. Yo en mi libro Señorío Episcopal tengo la historia de montones de retablos renacentistas, góticos, barrocos. ¿Por qué no sabemos lo que había detrás? Y mi versión de por qué no sabemos lo que había detrás es porque en el 1095, fíjate, 1195, Castilla desaparece. Es la batalla de Alarcos, lo que es Ciudad Real, y desaparece y no queda nada. ¿Por qué? Porque el rey de León es Salamanca, es Galicia, es la zona de arriba de Portugal, hacen desaparecer a Castilla. Pero nuestro rey Alfonso VIII se empieza a recuperar y se encuentra con el que dicen que era el hombre más culto de toda la humanidad, de toda la historia, que era el arzobispo Jiménez de Rada. Y entonces él va a ver al Papa y proclaman una especie de cruzada contra el Islam. Y vienen de Francia, vienen de todos los reinos hispánicos a luchar contra el Islam. Pero el de León se rebela. Dice que él no lucha contra el Islam porque está Jiménez de Rada. Y es la batalla de las Navas de Tolosa, 1212. Y al final de la batalla de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII se muere y el obispo de Segovia se vuelve loco. Un obispo que se llamaba don Gerardo. Nadie sabe cómo se llamaba más y que ha desaparecido y que yo creo que está ahí. Porque hay un cadáver que hemos visto y vestido de obispo. Eso ya son versiones mías novelescas. Pero Jiménez de Rada se viene de nombrar el Papa arzobispo de la diócesis de Segovia y se viene aquí a Turegano. Y él está luchando a muerte en ese momento contra Santiago, no Santiago el Mayor, sino la ciudad de Santiago, porque quiere que Toledo siga siendo lo que fue históricamente, el primado de la Iglesia universal, de la Iglesia española. Y lucha contra Santiago, lucha contra Tarragona, lucha contra Braga en Portugal, y desde aquí consigue que no sea Toledo, que no sea Santiago, sino que sea Toledo. Y entonces hace un homenaje él, no a Santiago, sino al hermano de Jesús. Jesús, todos los documentos sabe que tuvo hermanos. Otros dicen que serán primos. Y uno de sus hermanos es el que escribió la famosa epístola de Santiago, Santiago el Menor. Y mi versión es que esto es un homenaje de Jiménez de Rada a Santiago el hermano de Cristo, que sería esa maravilla. ¿Por qué digo que es esto? Esa escultura que está ahí tan alta tiene más de 2 metros. Y si empiezas a ver cosas, ves que es una talla soberbia, que tiene un colorido precioso, que es contemporáneo del Pórtico de la Gloria. Entonces, a la derecha ponen el cielo. Y ahí están reyes, están gente del pueblo, está el Cristo, están alrededor los evangelistas, el tetramorfos, San Juan, el león, el toro, el niño. Están el demonio aquí en unos capiteles terribles, ese demonio sacando una culebra de la boca de la mujer. Están los demonios huyendo por allá, pero enfrente pone el homenaje al hermano de Cristo, a Santiago el Menor. Y Santiago el Menor, aparte de porque tiene ese libro que pone algo así como Santus Jacobus, hemos encontrado en el pie, entre el pie y el bastón, unas iniciales que dice S-I-H-C o algo así, no sé si son exactamente, que es Santus Jacobus Apostolus Frater. Santiago, el apóstol, el hermano. ¿Es Santiago el menor o no? A mí me es igual. Me da igual, porque los hombres cuando mueren desaparecen. Ya no son nada, polvo, ceniza, nada. Pero los hombres si han creado algo, son dioses. Dios creó, dice que la palabra es Dios. La palabra es Dios. Por ejemplo, Fernando de Rojas no es nadie. La Celestina es una obra. Puccini no es nadie, pero crea el Tosca. Pues estos hombres, este hombre se moriría, estará ahí enterrado el obispo aquel que se trajo aquí a Jiménez de Rada, que nadie sabe, pero dejó aquí maravillas. Y esto será eterno mientras lo veamos, porque la palabra no solo es la palabra escrita, es la música, es el arte y ese Cristo. Esto. Por ejemplo, el Cristo, la Majestas, el del medio. ¿A quién está señalando? Si este no fuera el hermano de Cristo, hombre, los que sabemos un poco de paradigmas y protocolos, esto estaría aquí y esto estaría allí. Luego yo en mi versión es que esos son los reyes. ¿Qué reyes? Hombre, algunos dicen que era el rey Fernando, Beatriz de Suabia, encima el pueblo y encima la Majestas. Pero allí fijaros lo que es el hombre, Adán y Eva en el paraíso, desnudos, el santo. Y encima dos, un chico y una chica,
con un diablo en medio, que es una cabeza de lobo. Y allí un chico y una chica. Jerusalén siempre es la ciudad del sol y la luna. Siempre que aparecen dos imágenes es que es la ciudad de Jerusalén. Ese es el obispo de Jerusalén. Santiago, el hermano de Cristo, se queda en Jerusalén, es el que no sale. Santiago no quería reconocer a su hermano como Mesías, porque él decía que teníamos que ser judíos. Y Santiago al final va a San Pablo y va a ver, cuando se convierte San Pablo, va a Jerusalén. Y en Jerusalén va a ver, pues para alguien que le recuerde a Cristo, y va a ver a su hermano, que es el obispo en ese momento, que le mataron luego después tirándolo por la muralla de Jerusalén y un batanero le rompe la cabeza. Porque Santiago el Mayor, los Hechos de los Apóstoles dice que lo cortaron la cabeza a los 4 años de morir Cristo. Pero como símbolo, el poder de la fe hace que llegue hasta Compostela, el fin de la tierra. Pero este hombre, yo creo que Jiménez de Rada se volvió loco e hizo este monumento a Santiago, el hermano de Jesús, a Santiago el Menor. Y ese letrero de ahí a mí me parece que lo confirma. Y luego, hombre, las cosas que yo veo aquí, hay gente que se escandaliza. Pero mira, ¿qué era la Nava de Tolosa? Fijaros allí. En esas pinturas debajo no son más que cascos de caballos que se han ido deteriorando. Cascos de caballos en lucha. Estas pinturas es un poco el ángel que anuncia la parusía, o sea, el fin de la tierra. ¿De dónde se ha visto una talla de ese tamaño, de 2 metros? ¿Dónde se han visto esas dos? Fíjate, con el colorido auténtico de entonces. En el Pórtico de la Gloria, que lo están restaurando, están inspirándose en esos colores del románico. El colorido de allí, el colorido de los dos de arriba, el sol y la luna, Jerusalén, el sol y la luna y encima el diablo. El diablo fue el que se cargó un poco la creación, yo creo que lo pone por eso. Y luego, fíjate, y las aves carroñeras al final marchándose, son tremendas. Toda una pena que los vecinos no hayan podido disfrutarlo hasta principios de los años 90. Pues sí, aquí hemos venido siempre a los cultos, a la iglesia, todo el mundo ha venido aquí a los cultos de la iglesia y desconocíamos lo que había aquí. Es más, cuando alguien intuyó lo que podía haber por esa circunstancia que ha dicho Víctor, pues prácticamente como que nos quedamos sorprendidos todos, ¿no? Y gracias a que algunos han trabajado para que lograr la rehabilitación y el adelanto de este altar, porque si no, en estos momentos seguiría esto, pues tapado. En 1991, cuando yo escribí El señorío episcopal de Turégano, ese libro inmenso, donde viene todo, en ese libro, cuando ya estaba en la imprenta, me llama Rafael y me dice, hay santos detrás del retablo. Yo vine aquí y lo que pude ver desde allí, y describí, yo lo llamé los ábsides perdidos, y digo, igual que en San Miguel, al hacer el castillo se ha perdido el ábside, aquí también se ha perdido el ábside, y dentro hay santos. Y conté lo que a mí me parecía en ese momento, tonterías, pero me parecía aquello bellísimo, y no pude decir más. Pero cuando lo hemos visto, muchos años metiéndonos ya por aquí, y el cura nos ayudaba, y con linternas íbamos viendo, pero cuando se quita el polvo y salen las pinturas originales, esto es una de las joyas del románico español. Si les parece, vamos a continuar con este apasionante recorrido y ya nos marchamos al castillo. El monumento de referencia de Turégano no puede ser otro que el castillo que estamos viendo. El monumento de referencia de Turégano no puede ser más que esto, porque esto no es un castillo, esto es algo diferente. Esto es la historia de la iglesia de Segovia. Aquí hay castillo, aquí hay palacios, aquí hay iglesias, aquí ha habido sínodos, aquí ha habido prisiones, esto ha sido prisión real, aquí ha habido de todo. Luego, llamemos castillo, si empezamos a ver piedra a piedra, el palacio primitivo, el palacio donde viven los obispos, donde se celebran los grandes sínodos, donde Juan II se reconcilia con don Álvaro de Luna, según la crónica del Halconero, en las fiestas más importantes que hubo en Castilla. Yo no me atrevería a llamarlo castillo. Esto es algo diferente. Si antes en Santiago decíamos que es
un poco la síntesis de las iglesias de Turégano, esto es la síntesis de la diócesis de Segovia. Aquí han muerto obispos cuando era palacio, aquí se han descubierto cartas de la época de los comuneros, por eso llamarlo un castillo cuando ha sido palacios, ha sido iglesias, ha sido de todo. Es una descripción demasiado pobre. ¿Cuándo nace esta fortaleza que ha tenido diferentes usos? ¿Cuándo nace esta fortaleza? Hay muchísimas teorías. La más quizá verosímil es que en 1123, cuando los obispos de Segovia, don Pedro de Ajena, que el francés, pide que se le done la villa de Turégano y la de Caballar para él y a sus descendientes, Turégano empieza a pertenecer a los obispos. Pero los obispos comienzan aquí a construir primero una iglesia, la iglesia de San Miguel. ¿Qué había antes de la iglesia de San Miguel? Porque aquí había algo. Había un castillo, porque hay alguna parte árabe de murallas, hay parte romana. Pero esa iglesia parece el eje donde empieza a construirse cosas encima. Pero se ve, por ejemplo, en la primitiva iglesia, que la propia iglesia la amurallan, que sobre esa muralla empiezan a construir habitaciones, que sobre esas habitaciones comienzan a construir otro castillo, otro para defenderse de todo lo que hay hacia afuera, porque los obispos de aquella época son obispos, son los dueños de la diócesis, pero es el Señor. ¿Qué ventaja tenemos? Que cuando se muere un obispo, se muere aquí o se muere en Segovia, el siguiente tiene que hacer el inventario, y entonces el cabildo manda 2 canónigos para que se haga inventario de todo lo que se ha estropeado con la muerte del otro, y hay que reponerlo y cuánto cuesta. Por eso hay muchísimos datos históricos de todo lo que ha pasado ahí, por eso y por los documentos de los reyes, que aquí está Juan I, Juan II. Juan I se despide de la reina aquí porque se tiene que ir a ver las obras del Paular. En las obras del Paular las había firmado él aquí en el castillo de Turégano. Va al Paular y sigue para Alcalá. Y en Alcalá encuentra una serie de personas, monta a caballo y muere. Y no se atreven a decirlo. Y aquí está la reina, es un niño, porque ese niño es el rey, no se atreven a decirlo por ver lo que pasa. Por eso llamarlo un castillo, yo que se lo llamo un castillo, lo llamo un palacio, lo llamo una iglesia, lo llamo un recoveco de la historia de la iglesia de Segovia y de Castilla. Mientras que aquello eran los monumentos que ha habido en las iglesias de la villa de Turégano. Uno de los rincones favoritos para los vecinos y para los visitantes. Sí. Para los vecinos, yo te puedo decir que nosotros, de críos, el centro de reunión prácticamente de todos los jóvenes, y no tan jóvenes, era aquí, en el castillo, que había un frontón, y era el único sitio donde se podía jugar a pelota. Y veníamos los que éramos más chicos, y en cuanto venían alguien de edad superior, nos quitaban de aquí, pero el centro de reunión nos quitaban de jugar, porque los mayores quitaban a los menores. Pero el centro de reunión aquí se jugaba a juegos tradicionales, hasta a las cartas se jugaba aquí en el castillo. Es decir, era como un centro de reunión de toda la población de Turégano, por lo menos en la época en que nosotros éramos. Luego, pero fíjate, ha dicho que había un frontón. Quiere decir que hubo un obispo que, como son murallones, pegó ahí cemento de un frontón. Un buen día, cuando vino el presidente de Castilla-León, era entonces, me parece, era el anterior, Lucas, viene aquí y le dicen, pero esto es una vergüenza, y mandó quitarlo, y dio un dinero para que lo quitaran, y ahora no se ve, pero eso era donde jugábamos a la pelota. Pues vamos a ver el interior del castillo. La iglesia de San Miguel es el epicentro sobre el cual se han construido ¿cuántos castillos y palacios? La iglesia de San Miguel. Mira, la iglesia de San Miguel, sabes que hay 4 arcángeles, teóricamente, y parece que hubo hasta 7. San Miguel, San Rafael, el diablo, Mefistófeles, etc. Pero San Miguel, el santo todos los castillos normalmente, San Miguel es el patrono. Bueno, pues esta iglesia de San Miguel fue iglesia, por supuesto. Pero mires para donde mires, te encuentras toda la historia de la diócesis de Segovia y toda la historia de Castilla metida. Por ejemplo, tú y yo estamos mirándonos aquí, pero encima de mi cabeza hay una ventana y en esos inventarios que se hacen cada vez que muere un obispo, aparece un cofre y en ese cofre están todos los documentos del obispado y de la iglesia de Segovia, de los privilegios reales, y no se encuentran, pero van enumerados. 6 privilegios reales de tal rey, 4 no sé qué del papa no sé cuántos, tantos del obispo no sé qué no sé cuántos. Yo empecé como loco a buscar por un sitio, por otros. En Segovia encontré muchísimos. El de donación de doña Urraca, el de donación de Alfonso IX, el hijo de doña Urraca.
Todos esos estaban ahí. Pero entonces, claro, tienen que disimular poniendo allí una cosa más o menos falsa. Tal. Pero de repente miras allí y ahí dice mazmorra. Pero vamos a ver, ¿qué pinta aquí una mazmorra? Pues que mira, los obispos han sido todo. Pero los obispos han tenido reyes que les han ido controlando o a veces, diríamos, colaborando con ellos. Aquí se reconcilia don Álvaro de Luna con Juan II. Aquí se celebran sínodos episcopales, todos los que quieras, y están todos los manuscritos en la Catedral de Segovia. Arias Dávila, como le destierra a su familia Enrique IV y se viene a vivir a Turégano, otro de los castillos que construye encima, al menos el cuarto, porque hay 4, arriba, al menos que veamos bien perfectamente 4 palacios, castillos encima, en ese cuarto, Arias Dávila deja restos por todos los lados y en la portada de aquí pone su escudo, el más grande de todos. Pero cuando tiene que huir por la ascendencia judía a Roma, el obispo siguiente, Arias del Villar, que no llegó a venir a Turégano porque fue obispo de Segovia 3 añitos nada más, pone ahí la maravilla más bonita hecha por Juan Guas, que es el escudo que está allí fuera suyo, para tapar el de Arias Dávila. Pero miras aquí y dices, bueno, ¿y por qué ahí pone mazmorra? Pues porque los reyes hay un momento en que lo convierten en la cárcel de Estado. Y a los grandes históricos, el duque de tal, el duque de cual, los mandan presos a Turégano, pero los mandan presos a habitaciones de arriba. Cuando Escobedo mata, parece que mata al secretario del hermano de Felipe II, de Juan de Austria, muere en Madrid, echan la culpa a Antonio Pérez. Y entonces el rey, yo creo que fue el propio rey que lo mató, lo mandó matar. El rey lo manda a Turégano, pero lo manda a Turégano a una habitación de palacio que podréis ver cuando queráis, habitaciones de huéspedes ilustres. Pero se quiere escapar. Desde Muñoveros organizan la familia de él para llevárselo afuera de aquí y entonces le encuentran y lo meten en una mazmorra. ¿Qué es una mazmorra? Pues mira, en torno a una iglesia, todo aquello que está tapado, que no se puede entrar y que hay que entrar por el techo descolgándolos, y en esta mazmorra ha habido montones de personas ilustres, entre ellos el famoso Antonio Pérez. Pero si entramos dentro vemos, anda, pero si es el ábside de la iglesia, que se ven hasta las ventanas y no había puerta de entrada. Nosotros hemos conocido a nuestros padres cuando hacen aquí un agujero para ver qué había dentro y encuentran dentro la mazmorra hasta con restos del órgano que había allí. Luego, por donde quieras ves historia. Mira, hubo un obispo, el obispo Lope Barrientos, que dice que fue el hombre más importante en el reinado de Juan II. Lope Barrientos, por una serie de problemas que se enfrenta con el rey, se viene a Turégano y dice que él no vuelve a salir más de aquí, porque es obispo de Segovia, se encierra aquí. Y 3 años después, el rey le manda salir y dice que él no sale de aquí. Y en ese tiempo hizo el sínodo más importante que se ha hecho en la iglesia de Segovia, ha sido el sínodo de Lope de Barrientos, 1440. Ese sínodo, el manuscrito, está en la Catedral de Segovia. Es una auténtica joya ese manuscrito. Hombre, no tuvo la suerte, cuando llega Arias Dávila, que hace muchos sínodos, aquí hace 2, pero como él no puede ir a Segovia, llega a un acuerdo con el deán de la Catedral de Segovia de que todos los actos oficiales haya uno en terreno del obispo, o sea, en Turégano, y otro en terreno de Segovia. Pero Aguilafuente en ese momento es terreno del cabildo, o sea, no del obispo, sino de la catedral. Y entonces, como él no puede ir allá, dice, bueno, pues me acerco a Aguilafuente. Él se acerca a Aguilafuente, que pertenece no al obispo, sino al cabildo, y ese sínodo que hay ahí, donde discuten los curas lo que sea, las actas las trae aquí a Arias Dávila, las manda a Segovia, y en Segovia ese libro se imprime, Juan Paris, y es el primer libro escrito, el primer libro de imprenta, que es en Segovia, no es en Aguilafuente. Lo que pasa es que es el sínodo, sobre las actas del sínodo de Aguilafuente. Cuando se quieren casar Fernando e Isabel para poder unir los reinos, parece que los dos se enamoran. El otro se llama Don Juan, nuestra Isabel parece que era muy santa, no lo sé. Pero para poderse casar son primos y no tienen permiso. El arzobispo Carrillo, el de Toledo, se reúne aquí con Arias Dávila porque Arias Dávila no puede ir a Segovia y aquí falsifica la firma del Papa dándole permiso para casarse. Pero luego se demuestra que es falso, viene Fernando, se casan en Valladolid, empiezan a avanzar los tiempos y pasa todo lo que hemos visto en esa serie. ¿Qué hemos visto en esa serie? Que de repente la reina esta se muere su hermano Enrique, o lo matan, rey Enrique manda aquí a Turégano a que el obispo Arias Dávila se entregue
y ese día está aquí Fernando, y Fernando detrás de unos tapices está escuchando todo, y Arias Dávila le dice: yo nunca me entregaré a ese rey, yo soy de Isabel. Y entonces manda el obispo Arias Dávila, manda a unos guardianes que le cojan a esos dos mensajeros que han venido, a uno lo ahorquen en la torre de arriba y al otro que se vaya a contar a Enrique cómo trata él, y eso delante de Fernando. Pues se proclama reina, y Fernando viene aquí y le dice: tú no vienes a Segovia, la reina soy yo, espera en Turégano. Y le hace esperar aquí al pobre Fernando. Y cuando ya lo tiene más o menos claro, dice: Mendoza, Carrillo, iros a Segovia, iros a Turégano y traedme al Fernando, pero le recibiré cuando yo quiera y como quiera. Y salen aquí por la Cañada Real de Turégano a Segovia, que es uno de los caminos más históricos, que va por la dirección hacia Torreglesas, detrás de los cebaderos estos se mete y va hacia Segovia, y al llegar le dice: y esperas en la puerta, que la reina todavía no te puede recibir, y era su mujer. Y 2 días en la puerta de Segovia le dice: pues ahora que entre y que vaya a San Martín, y allí en San Martín jure los fueros de la ciudad de Segovia. Y lo jura Fernando: juro los fueros de esta ciudad. Y le manda a la plaza, y allí le hace jurar los fueros de Castilla. Y ya le recibe ella en palacio, sentada, que ni sale a darle un beso a su marido. Y él entra, se inclina, y le da un abrazo. Bueno, y allí llegaron a un acuerdo, que hasta que no se firmara la Concordia de Segovia, que se llamó después, por la cual se distribuyen que es tan rey él como ella, pero ella también es tan reina como no en Aragón, no llegan a un acuerdo. Y todos los aragoneses se encierran en este castillo, y desde aquí participan en la Concordia de Segovia. Y todos los segovianos en Segovia. Y cuando el 15 de enero de ese año llegan a un acuerdo, ya se firma la Concordia de Segovia, que es la que hace que nuestra historia sea así y no de otra manera. Fíjate que luego después muere Fernando. Pues si muere Fernando, ¿quién gobierna? Porque él está gobernando en Castilla en nombre de su madre como gobernador. Ella no puede gobernar porque ha dicho que está loca. Dice: bueno, pues que gobierne el cardenal Cisneros en Castilla. Y dice: en Aragón, pues que gobierne el arzobispo de Zaragoza. El arzobispo de Zaragoza era hijo de Fernando el Católico. Lo hizo arzobispo con 3 años. Tenía montones de hijos. Y gobernó muy bien Aragón hasta que llegó Carlos V. Pero en Castilla, Cisneros, cuando va para allá, muere. Y llega Carlos V y va a ver a su madre, y lo primero que encuentra que su madre está allá en Tordesillas con una niña que es su hermanita, y la tiene como una pordiosera allí, porque la tienen allí miserablemente a la reina del mundo, que es Juana. Y entonces la coge y se la arranca a su madre, se la quita a su madre, y la madre llorando, y la casa con el rey de Portugal, y fue la reina de Portugal. Luego, hombre, lo que aquí ha pasado en Castilla con relación a Turégano, pues el hecho de la falsificación esa y el hecho de la Concordia de Segovia, que los aragoneses negocian desde aquí. Lo que fuera afuera no estoy para contarlo yo aquí ahora, claro. Y hoy en esta iglesia se siguen celebrando bodas, ceremonias. Bueno, sí, esto fue parroquia, y después ha conservado el culto y todavía tiene culto. Aunque prácticamente es testimonial, ¿no? Porque prácticamente solamente se celebra aquí misa el día de la festividad de San Miguel, a finales de septiembre, y luego de vez en cuando alguna boda. Precisamente Ahora ya nadie se casa, pues pocas. nos decía Aguedita que este sábado va a haber 2 bodas aquí de gente que los padres eran de Turégano y que los hijos han decidido venir a casarse a la iglesia del castillo, porque todavía tiene efectivamente un estatus diferente a otro cualquiera, a otra parroquia cualquiera. Oye, decíamos antes de Antonio Pérez. Antonio Pérez se quiso escapar de arriba, de esa especie de habitación tan bonita donde él estaba. Y entonces le descubren, y entonces lo meten ahí. Ahí no se puede entrar, tienen que descolgarle desde un agujero que se ve a 8 metros, con cuerdas. Y aún así, la leyenda dice, y parece que hay bastante similitud, que enamora a la hija del alcaide, baja a la niña abajo, se viste con las ropas de ella, sube por la cuerda y huye. Y va a Madrid, y luego de Madrid a Aragón, y fíjate, empieza toda la leyenda negra antiespañola con Antonio Pérez. Huye a Aragón, allí el administrador de Aragón y esas cosas le hace huir a Inglaterra, etc. Pues en ese estuvo 3 meses encerrado la persona más importante del siglo XVI español, Antonio Pérez. Juan, alcalde de la Villa de Turégano, estamos en una sala que hoy día también tiene un uso especial. Sí, la verdad es que en esta sala ahora mismo realizamos los matrimonios civiles. En esta mesa
se realizan los matrimonios y aquí pues luego se queda la gente que viene a verlos. Y se realizan también reuniones del patronato del Alcázar. Sí, hace 15 días realizaron aquí la asamblea del Alcázar, del patronato, y estuvieron en esta sala también, que aunque parece que no tiene nada, pero a ellos les encantó, porque el ver la piedra y ver el símbolo que tiene este castillo les gustó mucho. Estamos terminando este recorrido por la villa de Turegano, concretamente por el castillo. Es momento de hablar de cuándo se puede visitar. Pues ahora mismo tenemos el castillo visitable desde martes a domingo, lunes y martes no, pero pronto volveremos ahora en esta temporada de verano a abrirle todos los días de la semana. Es importante destacar que se puede visitar tan solo una pequeña parte del castillo. Sí, la verdad es que solo podemos visitar que la parte que está restaurada, la parte de atrás que todavía está sin restaurar, pues no está todavía apta para que la gente pueda visitarla, pero vamos, creo que próximamente, haciendo algún tipo de rehabilitación, la podemos abrir al público. Pues le agradecemos que nos haya acompañado en este fragmento del recorrido. Muchas gracias a vosotros. Luis y Victoriano, desde la Torre del Homenaje hoy decimos adiós, pero invitamos a todos los segovianos a que vengan a visitar Turegano y con estas vistas les dejamos. Por supuesto, la verdad es que cada vez hay más visitas al castillo, también a la iglesia y por supuesto no nos olvidemos la gastronomía muy importante. Hasta en Turegano se ha desarrollado también las casas rurales, hay 8 casas rurales y restaurantes donde se come un buen asado de cordero. Así que es una buena parada tanto para segovianos que no conozcan aún este castillo como para los visitantes. Segovianos, si venís a Turegano, no solo encontraréis nuestra historia, os encontraréis a vosotros mismos. Gracias. Desde Villacastín nos despedimos hoy en Segovia es así en verano, recordándoles que mañana volvemos a tener una cita a eso de las 10:30 de la noche, justo después de Segovia Experience el juego, en un programa en el que les invitaremos, por ejemplo, a disfrutar de las fiestas de San Rafael, que están a puntito de comenzar, o tendremos nuestra cita semanal con los mejores libros, con la literatura para leer este verano. Les esperamos mañana en Segovia es así en verano. Gracias por acompañarnos. Este verano vuelve la fiesta a las piscinas con la 8 de Segovia y los hinchables de Tracter. Convertimos la piscina de tu municipio en un auténtico parque de atracciones, con los hinchables que más te gustan, la lengua, el pulpo, el tobogán. Además, si vienes a pasar la tarde con nosotros, te llevarás fantásticos regalos. Por eso, no lo dudes, si ya conoces Vive el Verano, no te pierdas la próxima fiesta en la piscina. Y si todavía no nos conoces, ven a disfrutar de la fiesta del verano con la 8 y los hinchables de Tracter. Vive el Verano con la 8 de Segovia. Este año 6 familias segovianas juegan con nosotros en la nueva edición de Segovia Experience el juego. Ellas nos demostrarán todo lo que saben de la provincia en la que viven. Basándonos en el juego de mesa de la Diputación Provincial, pondremos a prueba sus conocimientos sobre historia, ocio y cultura, capital y pueblos, y con ayuda de nuestros patrocinadores, Tabuenca, El Campo, Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia Experience y el Patronato Provincial de Turismo, todos descubriremos curiosidades sobre nuestra provincia. Durante las próximas semanas viviremos trepidantes enfrentamientos, porque solo la familia que más respuestas acierte logrará el ansiado premio de esta segunda edición, un crucero con Nautalia y MSC Cruceros, todos los martes a las 9:30 en la 8.
Mañana en Segovia es así en verano les contaremos todo lo que no se pueden perder de las fiestas de San Rafael. Les daremos unos cuantos motivos para asistir al Festival Internacional de Magia de la Granja y disfrutaremos de las historias que esconden las rejas de la ciudad. Todo esto y más mañana después de Segovia Experience, el juego en la 8.